Bien, vamos a continuar donde nos quedamos la última vez. Estamos estudiando Gálatas, estamos en el capítulo 4 y estábamos entrando a estudiar los versículos 19 al 20. Habíamos estudiado los versículos anteriores porque decíamos que el apóstol Pablo aquí en el capítulo 4, desde el verso 12, hace como una ruptura, un cambio. Él está siendo severo en esta carta hasta este capítulo 4, verso 11, pero en este verso 12 hay un cambio aquí del apóstol Pablo y como que él se baja un poco y se relaciona con los hermanos, con su audiencia, a quienes está escribiendo esta carta. Y ya estudiamos la última vez en el versículo 12 cómo él les hace un ruego, ¿no? Verso 12 dice, os ruego hermanos que os hagáis como yo. Estamos en Gálatas 4:12, que os hagáis como yo. Aquí está un ruego, dice, porque yo también me hice como vosotros. Lo estudiamos. Luego vimos el segundo punto de cómo el apóstol Pablo hace una remembranza, está recordando hechos pasados con los hermanos de Galacia, cómo habían sido con él tan bondadosos, cómo lo habían atendido tan bien, cómo aún en su enfermedad de los ojos, y veíamos que muy posiblemente sea eso, ellos hubiese sido posible si hubiesen sacado sus propios ojos para dárselos. Y entonces Pablo está de alguna manera diciéndoles, ¿cómo es que ahora soy tu enemigo? Si aún cuando yo estuve la primera vez y estaban judíos allí, y yo prediqué el verdadero evangelio y les molestó a los judíos, tú no te molestaste, pero ahora te estás molestando conmigo, porque te hablo la verdad. Y vimos la tercera parte, vimos su advertencia en los versículos 17 y 18, y la advertencia tiene que ver con los judaizantes, que eran los falsos maestros, que estaban introduciendo esta herejía de la fe más obras, la fe más la circuncisión y regirte a la ley de Moisés. Y él dice, ellos tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. La advertencia que les hace de estos falsos maestros. Y ahora, estudiando este libro, avanzamos y vamos a ver aquí dos versículos que son muy importantes porque tienen una implicación para la vida personal de cada uno de nosotros y una implicación importante también para la vida de la iglesia a manera general. Mira lo que dice los versículos 19 y 20. Dicen, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Bueno, algo habíamos hablado ya, como Pablo había derramado su vida, arriesgando mucho para el establecimiento de la iglesia de los hermanos de Galacia, allí, en este lugar. Él les había llevado el evangelio. Él les había predicado el evangelio. Y como una mujer embarazada, como una mujer encinta, Pablo había soportado la agonía de anunciar este evangelio y asegurarse de que este evangelio sea creído por estas personas de Galacia. Y finalmente verlos nacer, porque él ante sus propios ojos vio la conversión de ellos, los vio nacer a la luz del evangelio. Así que él había trabajado intensamente para el establecimiento de esta iglesia. Lamentablemente, de una manera dolorosa, ahora él está sufriendo. Ellos llegaron a ser hijos espirituales y tuvo dolor, como dolores de parto. Ahora, por una serie de circunstancias muy extrañas, él se siente que está sufriendo de nuevo. Lo mismo que cuando inició esta iglesia, cuando llevó el evangelio. Mira el verso 19 que dice, hijitos míos, y dice, vuelvo a sufrir dolores de parto. Dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Es como si estuviera pasando por los mismos dolores que él ya había pasado cuando les llevó el evangelio por primera vez. Porque el evangelio fue el que les trajo la vida espiritual a los hermanos de Galacia. Fue el que los salvó, los transformó y les dio vida espiritual. Ahora,
este dolor de parto que siente ahora no es el de que Cristo esté en ellos, sino, mira lo que sigue diciendo, que Cristo sea, ¿qué? Formado en ellos. Es un poco diferente, que Cristo sea formado en ellos. Esta palabra formado está hablando de una forma esencial más que el aspecto, es de forma esencial. Es decir, que se conviertan en semejantes a Cristo. Si sean formados a Cristo, se conviertan en semejantes a Cristo. Es decir, que los hermanos de Galacia eran creyentes. Cristo estaba en ellos. Cristo está viviendo en ellos, pero todavía no toman la forma de Cristo. Todavía Cristo no ha sido formado en ellos. Y Pablo está de alguna manera diciendo, mira, estoy sintiendo dolores de parto, es algo anormal que sienta dolores de parto. Alguien que ya dio a luz. Es como si estuviese nuevo dando a luz al mismo bebé. Entonces Pablo se siente extraño. Yo no debería sentir esto, pero estoy sintiendo esto otra vez con ustedes. Lo que sentí al inicio. Ustedes ya han experimentado el nuevo nacimiento. ¿No? Ya han experimentado el nuevo nacimiento y ahora ellos necesitaban ser formados en Cristo. Pero la forma como estaban viviendo ellos dejaba mucho que desear. Que Pablo es como si otra vez yo estoy como una mujer embarazada, sufriendo estos dolores de parto. Pero ya no para que ustedes nazcan, sino para que Cristo sea formado en vosotros. Ahora mira lo que Pablo está deseando. Verso 20 dice, quisiera, dice, estar con vosotros ahora mismo. Este es el deseo de Pablo. Él está escribiendo esta carta a su audiencia, los hermanos de Galacia. Eran varias iglesias en esta zona, la que visitó en su primer viaje misionero. Y él les dice, yo quisiera estar allí, en este momento, ahora mismo que les estoy escribiendo, yo quisiera estar delante de ustedes, en presencia de ustedes. ¿Para qué? Bueno, por el contexto, él dice, para poderlos ayudar en esta formación de Cristo, de que Cristo sea formado en vosotros. Así que a Pablo le gustaría estar allá. Y si Pablo hubiese sido capaz de ir, se le daba la oportunidad de ir en ese momento, mira lo que él haría. Lo que sigue diciendo el verso 20, dice, y cambiar de tono, y cambiar de tono. Es decir, de alguna manera, Pablo está un poco, no sabe ya qué decir o cómo decirlo, además de lo que ya él ha escrito, porque ha escrito ya casi 4 capítulos sobre el problema gravitante allí en Galacia y con estos hermanos. Mira, yo cambiaría de tono, ya no sé qué más decirte de lo que yo he escrito. Ellos son verdaderos creyentes. Y eso Pablo lo ha afirmado no solo aquí. Recuerda cuando estudiamos el capítulo 3 y el versículo 3. Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Es decir, que el Espíritu Santo había transformado sus vidas, habían nacido de nuevo. O sea que eran legítimos hijos de Dios, así los reconoce el apóstol Pablo. Es decir que estos hermanos de Galacia están en Cristo, Posicionalmente Cristo está en ellos, pero Cristo aún no está completamente formado en ellos. Y en lugar de perseguir este deseo de ser más como Cristo, de alguna manera están ellos hechizados por estos falsos maestros que los están alejando del Evangelio, pero no solamente los alejan del Evangelio, sino que los alejan de ser más como Cristo. Que esta es la idea fundamental que Pablo va a hablar en un momento. Y mira cómo está el apóstol Pablo, mira cómo se encuentra. El verso 20 dice, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Esa palabra perplejo significa, estoy sin más que decir y qué más hacer. Es decir, ¿sabes qué? Ya mi cabeza no tiene pensamientos qué más hacer con ustedes, de todo lo que yo ya he hecho con ustedes y de todo lo que yo les he dicho con ustedes. Estoy perplejo en cuanto a vosotros. De alguna manera podríamos decir que experimentaba alguna frustración, Pablo, ¿no? O alguna frustración, incluso podríamos añadir un componente de dolor a esa palabra. Estoy dolido, ¿no? Porque los hermanos de Galacia no son lo que deben ser. Para un ministro fiel como el apóstol Pablo,
lo que Él deseaba de ellos, porque era orden de Dios, el mandato de Dios, ellos no estaban llegando a eso. No estaban siendo lo que debían ser, lo que Dios había determinado de ellos. Entonces Pablo está de alguna manera sufriendo, está perplejo. No sabe qué más hacer. No sabe qué otra cosa más inventarse, porque no hay nada que inventarse. Él solamente está haciendo lo que Dios dice que deben ser ellos. Y nosotros podríamos añadir en este punto que esa es también la preocupación de cada pastor fiel por su pueblo. Por el pueblo de Dios, no hablamos del pueblo del pastor, es el pueblo de Dios. Este es el dolor del ministro. El ministro también siente de alguna manera este tipo de dolor, de ver a sus hijos llegar a ser como Cristo. Hay algo de eso. Ustedes como padres pueden entender un poco de eso en la crianza de los hijos hasta ser formados ya adultos y jóvenes y adultos. Entonces, todo es un proceso. Todo es un proceso. Y para los ministros también. Pero en estos dos versículos nosotros estamos viendo aquí algo interesante porque estamos embarcándonos en una área muy profunda de la verdad de Dios. Y es una verdad oportuna para nosotros y atemporal. Quiere decir que no tiene tiempo. Es un principio para nosotros, eterno, en lo cual debemos nosotros obedecerlo. Esta es la verdad para todos los días de nuestra vida, para usted, para mí, todos los días de nuestra vida aquí en la tierra. Y sin embargo es la verdad que finalmente define nuestra vida en el cielo. Es importantísimo, porque aquí está la doctrina que define nuestra vida en el cielo. Aquí está esta doctrina que es muy importante. Este asunto de ser como Cristo es una doctrina fundamental, porque aquí tenemos la naturaleza misma de la santificación. Esta es la doctrina de la santificación. Es fundamental, es importante. La santificación es una palabra teológica y bíblica familiar para nosotros, que la entendemos muy bien. Alguien dice la santidad, la santificación, y tenemos un concepto al menos de lo que hemos escuchado ya algún tiempo correcto de lo que es la santificación. Pero la doctrina de la santificación se ha vuelto impopular el día de hoy en las iglesias que se llaman cristianas. Esta doctrina es impopular. Se ha hablado mucho de la doctrina de la soberanía de Dios, de la elección soberana, en la cual nosotros nos regocijamos cuando hablamos sobre esta doctrina tan importante, cómo Dios ha elegido a hombres pecadores desde la fundación del mundo. Ni siquiera ha visto cómo se comportan y Él ya ha escogido eso para que le pertenezcan y entren en el cielo eterno. Es una doctrina que sobresale y nos da gozo hablarla y pronunciarla y contarla a otras personas. Se ha hablado mucho también de la doctrina de la justificación. Aquí lo hemos hablado. Toda la carta a los Gálatas, esta doctrina la hemos tocado una y otra vez desde diferentes ángulos, en la cual Dios declara, esta es la justicia, la justificación. Dios declara al pecador como justo. ¿Y por qué? ¿Por qué lo declara justo? En virtud de la justicia de Cristo. Porque se le imputa la justicia de Cristo al pecador y se le declara entonces justo. Y nosotros estas doctrinas las celebramos en alta voz y no nos cansamos de pronunciarlas. Esta doctrina de la elección y de la justificación. Y también celebramos la doctrina que todavía no se cumple en nosotros, que es la glorificación. Estamos esperando ese tiempo glorioso, esa gran realidad que será la culminación del propósito redentor de Dios para todos sus escogidos. Y que seamos finalmente como Cristo, porque allí seremos como Cristo completamente. Pero esta doctrina de la santificación ha caído en mayor desuso el día de hoy. Sin embargo, la santificación es una doctrina aplicable a toda nuestra vida como creyente en la tierra. ¿Ves? Si hay una doctrina que debe figurar, que debe sobresalir en el creyente, es esta doctrina, porque esta doctrina es la que nos acompaña durante todo ese tiempo que nosotros estamos aquí como peregrinos en la tierra. Porque cuando hablamos de la elección es algo que sucedió ¿cuándo? Antes de la creación.
Antes de la fundación del mundo, allí ocurrió la elección de Dios. Y esa es una obra de Dios únicamente. La justificación ocurrió en un momento que Dios nos declaró justos. En un momento de nuestra vida intervino y nos declaró justos en Cristo por fe en Cristo Jesús. La glorificación es una doctrina que va a ocurrir en el futuro. Y fíjate, entre la justificación y la glorificación, tú y yo estamos viviendo aquí en esta tierra. Estamos transitando por esta tierra. Y esta doctrina es la que define el carácter de nuestra vida aquí en esta tierra, ante Dios. ¿Ves? Esta doctrina es muy importante. Esta es la doctrina de la santificación. ¿Qué es esta santificación? Bueno, sabemos que significa estar separado o separarse. Esta es la obra de Dios en la vida de cada creyente para separarle del pecado. Dios actúa para separarle al hombre del pecado. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Es lo que está haciendo ahora mismo en nuestras vidas. Él está haciendo esa obra de ejercer separación de nosotros del pecado. Esa es la obra del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Desde la justificación, que es la salvación, hasta la glorificación, que es el evento que nosotros esperamos. Entonces el Espíritu Santo está actuando para santificarnos. Así que ninguna otra obra es tan importante como esta obra de la santificación, que es la que nos acompaña durante nuestro peregrinar en esta tierra. La frase que Pablo dice aquí, hasta que Cristo sea formado en vosotros, entonces habla de una implicación directa para nosotros. Es decir, que yo debo saber de alguna manera sobre esto, porque esto implica a cada uno de los creyentes. Debo saber, debo entender esto de aquí de una manera correcta, debo comprometerme en esta santificación. Efesios 2:8, un texto que todos conocemos, porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Y vemos que esto es pasado. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto es pasado. Hemos sido salvados de la pena del pecado. Nosotros hemos pasado de muerte a vida. Algo que ya ocurrió en nosotros. Es pasado, Efesios 2:8. Y mira lo que sigue diciendo. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y nos encanta decirlo a voz en cuello, nos encanta celebrar esto, nos encanta pronunciar esto. A los predicadores nos encanta predicar sobre la salvación solo por gracia, por medio de la fe. ¿Ves? Eso nos encanta decir, porque el hombre no tiene ninguna obra que pueda salvarle, no hay nada para recomendarse para el hombre, para la salvación. Y por eso el verso 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Quita toda obra en el hombre y vemos que es una obra de Dios completa. Toda la gloria va a Dios en la salvación. Toda la gloria va a Dios. Pero observemos el versículo 10 aquí en Efesios 2:10. Mira lo que dice el verso 10. Dice, porque somos hechura suya. Dice, creados en Cristo Jesús. Y mira esto, mira lo que dice ahí. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Dice, para buenas obras. No dice por buenas obras. No es por buenas obras. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. No dice por buenas obras, dice para buenas obras. Ahora, estas buenas obras, ¿de dónde vienen? Mira, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él preparó estas obras para nosotros. No es una obra que tú tienes que inventarte para agradarle a Dios. Estas obras ya fueron creadas por Dios para que nosotros vivamos, anduviésemos en estas obras que Él nos da a nosotros. Así que esta doctrina de la elección soberana, esta predestinación, no solo se relaciona con la justificación y con la glorificación, sino que también vemos que se relaciona con la santificación. Porque es algo que Él ya preparó de antemano
estas obras para que nosotros caminemos en ellas. Si ves que está relacionada la santificación con esta doctrina de la elección soberana, porque no es que caminamos en las obras que nosotros queremos, es en las obras que Él nos ha preparado. Así que Dios no solamente ha ordenado que nosotros seamos justificados y que un día vamos a ser glorificados. No solo ha hecho eso, sino que Él ha ordenado que nosotros seamos santificados. La santificación es una obra de Dios soberana también. Eso es lo que dice el verso 10. Dice, Dios preparó de antemano, es decir, antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ellas. Así que Dios ha establecido un modelo de buenas obras, en los cuales los creyentes caminarán por su soberana voluntad, por su soberana voluntad. Y así como nuestra justificación fue lograda ¿por quién? Por la obra del Espíritu Santo, que es la que nos dio vida. El Espíritu Santo es el que viene sobre el creyente y le produce el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo es el que dio vida al creyente. Nuestra santificación también es realizada por el mismo Espíritu Santo, que nos permite ser cada vez más como Cristo y cada vez menos pecadores. Cada vez más justos y cada vez menos pecadores. Es la obra del Espíritu Santo. No puede ser santificado fuera de la obra del Espíritu Santo, fuera de esta obra soberana de Dios. Esto es muy importante que nosotros entendamos porque toda nuestra vida está relacionada con la santificación. Entonces nada es más importante que esta gran doctrina porque es la obra definitoria de Dios en nosotros hasta que vayamos al cielo. Esto es lo que define nuestra vida para que yo entre al cielo, entre la glorificación. Es una doctrina sumamente importante. Y Dios ha ordenado esto tanto como ha ordenado nuestra justificación para el creyente. ¿Qué es lo que dice el Señor? Dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Ahí está. La santificación es una marca de un verdadero creyente. ¿Ves lo importante de la santificación? ¿Ves lo importante de la santificación? Tiene que verse. Es verdad que no podemos vernos cada uno internamente el corazón. No podemos ir más allá. Pero hay evidencias que nos ha dado el Señor para ver nuestro cristianismo. Si somos creyentes genuinos. Y es que por sus frutos, dice, los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Esos frutos son los que manifiestan la evidencia de la obra santificadora del Espíritu Santo en un creyente. Y mira la importancia de esta obra santificadora del Espíritu Santo, mira la importancia de esta doctrina de la santificación, y quisiera que me acompañes en algunos textos aquí. Mira si vamos a 1 Corintios 1:2. Primera carta a los Corintios 1:2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Mira lo relevante que hace el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios y cómo los llama a ellos. Santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Mira el verso 30, ahí mismo. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahí está la santificación. Segunda a los Corintios 7:1, avanzamos un poco más a la siguiente carta. Segunda carta a los Corintios 7:1, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí está la importancia de esta doctrina de la santificación. Mira la primera carta a los tesalonicenses, más adelante, capítulo 3 y el versículo 13. Primera a los tesalonicenses 3:13. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Es así como vamos a esperarle a Él. Debe haber una vida de santificación aquí. Mira
la primera carta a los Tesalonicenses 4:3, capítulo 4 y el verso 3, primera carta a los Tesalonicenses. Dice, pues la voluntad de Dios es que, dice, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Está hablando de la inmoralidad sexual. Debemos tener a nuestra esposa en todo honor, no en una pasión lujuriosa. Y mire este otro texto en la segunda carta a los Tesalonicenses 2:13. Segunda carta a los Tesalonicenses 2:13. Este texto es importante. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y mira, te escogió para salvación. Y mira el medio, dice, mediante la santificación. ¿Por quién? Por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Sí ves? Tu salvación final será alcanzada a través de la santificación que es obra del Espíritu Santo en ti. Es obra del Espíritu Santo en todo creyente. ¿Ves la doctrina importante en la cual nos encontramos nosotros hoy en día? Esta doctrina de la santificación. Porque la salvación final se verá entonces en la glorificación y se verá por esta santificación. Es un proceso y esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Hebreos 12:4 dice, sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Así que vamos a llegar a la glorificación, ¿cómo? A través de la santificación. Si has sido justificado, vas a ser santificado. Y siendo santificado es que vas a entrar al cielo. Vas a entrar a la glorificación. ¿Sí ves? Entonces la santidad es sinónimo de santificación. Santidad significa estar separado. Y es lo mismo que hace la santificación. Dice separarle al hombre del pecado. Separar del pecado. Así que la doctrina de la santificación es la doctrina de la santidad o la doctrina de la rectitud. Esta doctrina define nuestra vida terrenal en Cristo. ¿Ves? Define nuestra vida terrenal en Cristo. Define. Porque si tú no tienes esta doctrina, te define como no creyente. ¿Entiendes? Esta doctrina es muy importante. Porque es la obra constante del Espíritu Santo de separarnos del pecado. De separarnos del pecado. Es Él el que hace esta obra. A medida que nosotros vivimos la vida cristiana, vamos viendo cómo va disminuyendo en alguna medida la frecuencia del pecado en nosotros. Menos frecuencia de pecado en nosotros. Eso, y así es como es la santidad. Crece la frecuencia de una vida en santidad. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, las seducciones que hay en el mundo, muchísimas. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, como dice el apóstol Juan, el orgullo de la vida, ¿ves? Son reemplazados por el amor de Dios. Son reemplazados por el amor a Cristo. Son reemplazados por el amor a la palabra de Dios. El amor por la obediencia a los mandatos de Dios. Hay un anhelo de santidad. Hay aspiraciones de dar gloria ahora. Gloria y honor solo al Señor. Esta es la marca del verdadero creyente. Esta es la obra santificadora del Espíritu Santo en la vida del creyente, entre su justificación y su glorificación. ¿Ves cómo nos define entonces esta doctrina a los creyentes? ¿Ves cómo nos define a nosotros? Si somos verdaderos creyentes, esta obra está allí. Esta obra está allí. ¿Cómo puedes combatir con estos deseos de la carne? ¿Cómo combates el orgullo de la vida? ¿Cómo combates esto? Son reemplazados por el amor a Dios, el amor a Cristo. Estos deseos, estos afectos nuevos que hay en nosotros de buscar la palabra de Dios, buscar la santidad, la aspiración de dar gloria a Dios y solo a Él y honor a Él. Entonces esta es la marca del verdadero creyente. Esta es la santificación. ¿Cómo ocurre esto? ¿Por qué medios llegamos a ser nosotros semejantes a Cristo?
¿Con qué medios sucede esto? ¿Puedo alcanzar esto? De ser más como Cristo. Pablo está hablando de esta doctrina, de que Cristo sea formado en ellos. Y de nuevo nosotros regresamos a la obra del Espíritu Santo. A la obra del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo, pero no aparte de los medios que ya nos involucra entonces a nosotros. Es decir, el Espíritu Santo hace esta obra, pero hay medios también que están involucrados. Y ahí estamos involucrados nosotros los creyentes. La salvación es una obra del Espíritu Santo, pero nunca es aparte del medio, que es la fe. La fe es el medio. El Espíritu Santo obra, pero nunca aparte del medio, que es la fe. La santificación es una obra también del Espíritu Santo, pero no aparte de la obediencia. No es aparte de este medio que es la obediencia. Tal vez te preguntes, entonces necesito leer más, repasar más, memorizar más mandamientos. Bueno, pero tal vez esto no duele, como dice el apóstol Pablo que le dolía para que Cristo sea formado en ellos. Tal vez necesito reforzar más disciplina en mi vida. Bueno, creo que todos necesitamos disciplina, sobre todo con otros hermanos que nos estén ayudando, viendo algo y para que nuestra vida sea de alguna manera disciplinada. Claro que necesitamos eso, ¿no? Pero no es eso a lo que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo. Es bueno tener esto, pero no es lo que la Escritura nos llama a hacer. Nuestro Señor dijo, si me amas, guardas mis mandamientos. Ahí está la clave. Si me amas, guardas mis mandamientos. Es decir, que uno guarda los mandamientos de Dios, uno obedece los mandamientos de Dios si le amamos a Él, si le amamos a Cristo. Ahí está la clave de nuestra participación en esta santificación. ¿Sí ves? Entonces no se trata de un deber, no se trata de una disciplina, aunque es un deber y una disciplina. Claro que sí, hay todo esto involucrado, ¿no? Pero específicamente se trata de amor es de amar a Cristo. Así que si quieres ser más obediente, debes amar más a Cristo. Si amo más a Él, entonces puedo ser más obediente a Él. Si quiero aún amar más a Cristo, entonces debes conocer más a Cristo. ¿Cómo es que puedo yo amar más a Cristo? Si lo conozco más. Si lo conozco más, puedo amar a Cristo. ¿Por qué pasamos años estudiando el libro de los Hechos, que habla de la predicación de los apóstoles, que es cómo presentan a Cristo? Que los judíos decían, ya estamos hartos de que nos presentes a este Cristo crucificado. No queremos a este Cristo crucificado. ¿Cómo es que gastamos tantas semanas y años en estudiar Lucas? Que Sixto enseña Lucas. ¿Cómo es que gastamos tanto tiempo en estudiar Mateo, ¿no? Los capítulos 5 al 7 que hablan del Sermón del Monte? Porque en todos estos capítulos de alguna manera se habla de Cristo, para conocer de Cristo. Allí está información acerca de Él, para que podamos tener muchos datos acerca de cómo es Cristo, para que podamos conocer la plenitud de Él, cómo lo presenta la misma Escritura a Él, para que veamos la gloria de Él como lo presentan los escritores bíblicos. Y como resultado de ese conocimiento, de esa presentación de la gloria de Cristo, entonces podamos amarlo más. Porque si lo conozco más, yo puedo amar más a Cristo. Y eso me va a ayudar en mi santificación. Los no convertidos no aman a Cristo. Y cualquiera que no ame a Cristo está condenado. Eso nosotros lo sabemos. Pero los creyentes son los que aman a Cristo y continuamente se nos exhorta a amarlo más. Y esto no puede suceder en el vacío. Eso va a suceder en la medida que nosotros estemos expuestos a quien es la gloriosa revelación de las Escrituras. Debemos estar expuestos a las Escrituras por eso. La santificación, la pureza, las actitudes justas, las palabras justas, las acciones justas, son el resultado de mirar al Señor y mirarle en su gloria. Mirar a Jesucristo, ¿ves? Y amarlo más hasta que literalmente nos volvamos como Él. De tanto mirarlo a Él, nos volvemos como Él. Eso es lo que dice la segunda carta a los Corintios 3:18.
Ya hemos estudiado un texto como esto, pero lo quiero leer porque es muy importante. Segunda carta de los Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, segunda carta de los Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, esta es la idea. Al contemplar la gloria del Señor, estamos cambiando ¿en qué? En su imagen. Al ver la gloria de Él, yo soy transformado. Soy cambiado a la imagen de Él. Y cada vez en un nivel de gloria al siguiente, en un nivel de gloria al siguiente nivel de gloria. ¿Quién lo hace eso? Entendemos, la obra del Espíritu Santo. Es la visión que yo tengo de Cristo, los medios que va a utilizar el Espíritu Santo para santificarme. ¿Entiendes? Esos son los medios que utiliza el Espíritu Santo para santificarme. Y la santificación es la semejanza a Cristo. Es la semejanza a Cristo. Es la obediencia amorosa a Dios. Es la obediencia amorosa a Dios. Y podemos verlo en la misma persona de Jesucristo esto. ¿Qué marcó al Señor Jesucristo? ¿Cuál fue la demostración de su virtud perfecta? ¿Cómo es que llegó a ser así? Tener una santidad perfecta. Y Él nos hace saber en Juan 17:17, ¿recuerdan esa oración triple que hace? Hace una oración a Dios, una oración por los discípulos y luego hace una oración por los que van a creer a ellos. Pero en Juan 17 y el verso 17, Él dice, santifícalos en tu verdad. Y dice, tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que nos santifica a nosotros? Entonces, la palabra de Dios, dice. Esa es la oración de Jesús al Padre Dios. Dice, santifícalos. ¿Cómo los santificas a los apóstoles y a los que van a creer a los apóstoles, a todos los creyentes? Dice, en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces la santificación ocurre en la palabra. En la palabra. Ahí es cuando vemos la gloria de Cristo. Y luego, mira lo que dice el verso 18. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Verso 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Nosotros somos santificados en la verdad. Es tremendo cuando Él dice, yo me santifico a mí mismo. Él es Dios. La esencia de la santidad está allí. Cristo es Dios. Él se santifica a sí mismo. No necesita la palabra, porque Él creó toda la palabra. Él es la esencia de la santidad. Pero para nosotros nos santificamos, dice, en la verdad. Este es el medio que utiliza el Espíritu Santo, la verdad de Dios, para podernos santificar a nosotros. Entonces Jesús está diciendo aquí, yo estoy viviendo el ejemplo de la santificación. Él es nuestro modelo de santificación. ¿Qué demostró Él? ¿Qué demostró? Bueno, un amor perfecto al Padre. ¿Cómo amaba al Padre? ¿Por qué decimos un amor perfecto al Padre? Porque vemos en la obediencia al Padre. Dice, yo he venido a hacer solo la voluntad del que me envió. Yo no hago nada de mí mismo. No tomo ninguna decisión de mis propios pensamientos. Yo lo único que hago es obedecer lo que el Padre me dice. ¡Qué tremenda obediencia! ¿De dónde salió eso? Del amor. Del amor. Y con el amor es que podemos nosotros obedecer. Entonces, ese es el modelo que nos ha dejado a nosotros. Él hacía solo lo que honraba al Padre. Así que una persona totalmente santificada es aquel que ama perfectamente a Dios y le obedece perfectamente. Y Cristo es nuestro modelo. Ahí está el modelo para nosotros. Entonces, cuando piensas en la santificación, no puedes pensar como muchos están pensando hoy en día. ¿Cuánto pecado tengo que sacar de mi vida? Porque eso es lo que hacemos, tal vez hemos caído todos en esto, decir, ¡ay! ¿Cuánto pecado tengo que sacar de mi vida? ¿Cuánta mundanalidad tiene que salir de mí? A ver, esto. No empezamos por allí. No empezamos por allí. Es como si empezaras con el poder de tu fuerza, no con la obra del Espíritu Santo. Tienes que empezar primero por amor a Cristo. Y para amar a Cristo tienes que ir a ver la gloria de Él. Y para ver la gloria de Él tienes que ir a la Escritura, que es finalmente lo que te santifica. El Espíritu Santo va a usar la Escritura para santificarnos.
Entonces no empezamos preguntándonos aquellas cosas. ¿Cuánto pecado tengo que sacar de mi vida? ¿Cuánto del mundo necesito sacar de mi existencia? No es ahí donde nosotros empezamos cuando queremos la santificación. Santidad, piedad, santificación, obediencia, rectitud, separación del pecado, separación del mundo. Miren, estos eran temas muy comunes en la historia de la iglesia. Usted va a los libros de la historia de la iglesia, donde hablan qué es lo que enseñaban y predicaban, y usted va a ver que estos temas eran comunes. Semanalmente estaban los temas allí, ¿ves? Los predicadores proclamaban sobre la santidad. Eso es lo que ellos proclamaban, sobre la virtud. Debes huir del mundo, debes huir del pecado. Predicaron los llamados a la salvación, ¿no? Como el Evangelio dice, pecador, arrepiéntete de tu pecado y recibe a Cristo por la fe. Es el llamado a la salvación. Pero también había, entre los salvados, predicaron los llamados a la santidad. Había exhortación, predicación de parte de los pastores, ¿no? De que debían tener esta santificación. Y la verdad de la santificación a través de la historia de la iglesia ha sido dominante. Y debe ser dominante porque es la realidad dominante de la experiencia de todo creyente entre su justificación y la glorificación. Vemos que debe ser dominante. Es lo correcto que sea así. Así que nos contentamos nosotros cuando predicamos las doctrinas de la elección y de la justificación, ¿no? Y anticipamos la doctrina de la glorificación, ¿no? Y estamos expectantes de que ocurra eso. Pero vivimos en el reino donde opera la doctrina de la santificación. Y eso es aquí en la tierra. Eso es aquí en la tierra. Y una vez fue fundamental para la vida de la iglesia, lo debe ser también para la vida de la iglesia el día de hoy. Antes había expectativas acerca de cómo vivías, cómo es que tú pensabas, cómo hablabas. Había expectativas de eso, de cómo te comportabas para poder honrar al Señor. Había continuas llamadas a amar al Señor y ser obediente a la palabra de Dios. De parte de los predicadores había eso. Pero eso ya no es verdad el día de hoy en las iglesias, ¿ves? La santificación, la santidad está desapareciendo prácticamente del cristianismo popular. Hay que ser también precisos. Este cristianismo popular que hay en muchas iglesias de corte evangélico, lamentablemente. En algunos casos se ha ido. Rara vez escuchamos algún llamado de predicadores populares llamar a los hombres, a los cristianos, a la pureza de la vida, a la vida santa. Usted no va a encontrar esos temas hablando ellos. Que te separes de la mundanalidad, te separes del pecado, ¿no? Que vivas la abnegación, resistir todos los deseos carnales, resístelos. No hay de parte de estos predicadores. Hoy en día la iglesia está ofreciendo a Dios como el que quiere cumplir los deseos de todos. Es decir, oye, Dios te cumple todos los deseos, todos los anhelos de tu corazón humano y egoísta están de alguna manera siendo legitimados por estos pastores, haciéndoles pensar que Dios está dispuesto a cumplirles sus sueños, a cumplirles sus deseos. Solo tienes que desear. Y entonces buscas a Dios y entonces ven a Él, que Él te va a cumplir todo lo que tú deseas. Mira, todos esos deseos egoístas de alguna manera son legitimados allí. La iglesia se verá más mundana, así, estará más centrada en las personas, más centrada en la gente. Convertirá a Dios una especie de Amazon, que tú compras lo que tú deseas y te lo traen a la puerta de tu casa. Y ahí te lo van a poner. Ese es el Dios hoy en día de muchas iglesias. La nueva versión de este cristianismo evangélico que está comprometido en importar más bien la cultura, la moda, ¿no? que apelar a los intereses, a la santidad, a la vida pura. Es lamentable. Las iglesias entonces se ven y suenan como el mundo y anuncian a Dios como si fuese un producto que va a satisfacer sus deseos del corazón. Ahora, con cuidado, evitan cualquier cosa que condene a la gente. Eso no les agrada. No le hables nada que esté condenando a la gente, que los aterrorice. No vamos a hablar de eso.
No vamos a hablar del juicio, no vamos a hablar del infierno, del castigo de Dios por el pecado. De eso no vamos a hablar. Evitan hablar todo ese tipo de temas. Evitan hablar de negarse a sí mismo. No quieren negarse a sí mismo. Entonces ellos no van a hablar de eso. Evitan hablar de tomar tu cruz y tener la pasión de seguir a Cristo. Ellos van a negar todo esto. Las iglesias siempre son dirigidas por pastores piadosos. Ellos tratan a través de la Escritura de alejar a su pueblo del mundo, del pecado, lejos de ese amor propio, de amor hacia sí mismo, lejos del cumplimiento de tus propios deseos. Es decir, no, Dios te va a cumplir tus deseos. Ellos no van a predicar la Escritura y eso nos aleja inmediatamente de la Escritura de esos deseos propios, esos propios anhelos. Más bien, ellos van a instar a que busquemos las cosas que están más allá, que están más arriba de esos, que están por encima, no las que están en la tierra. Pero la iglesia el día de hoy es triste, el cuadro de la iglesia como se presenta el día de hoy. ¿Cómo es que pudimos llegar a este punto? ¿Cómo entendemos que llegamos a este punto la iglesia el día de hoy? Porque la iglesia durante siglos fueron iglesias teológicas, fueron iglesias bíblicas. ¿Entiendes? Teológicas, bíblicas. Así eran las iglesias a través de la historia. La Biblia era la pieza principal en toda iglesia. De eso emanaba toda enseñanza. Toda la teología estaba establecida por convicciones que partían de los principios bíblicos. Y toda iglesia, en la historia lo muestra, estaban centradas en Dios. Incluso en sus mismas arquitecturas. No estoy hablando de los templos católicos. Hay iglesias protestantes grandes, altas, porque de alguna manera querían mostrar la magnificencia de Dios, algo que estaba más elevado, por encima de las cosas terrenales, y lo hacían de esa manera, así las construían. Algunos púlpitos estaban en lo alto, ¿no? Algunos grandes pregoneros del Evangelio se subían a lo alto y desde allí predicaban. O sea, tú ibas a una iglesia, era como si tú ibas a encontrarte con Dios. ¿Qué es lo que Dios va a hablarme? Pero hoy en día no hay nada de eso. Esas iglesias confiaron en el Espíritu Santo para el crecimiento de la iglesia. No en números o inventos que hacían. Esas iglesias se oponían a la mundanalidad, se oponían al pecado de una manera categórica. Había una dignidad sobre ellos. La música que ellos entonaban tenía dignidad. La forma en que se comportaban las personas tenía una dignidad ahí dentro de la iglesia. Los líderes se llevaban de una manera digna. Había una nobleza, había una ascendencia. Es decir, vine a escuchar cosas del cielo. Vine a escuchar la voz de Dios. Vengo a tener un encuentro con Dios. Esa es la idea con las cuales iban a la iglesia. Y las nuevas iglesias no son nada teológicas. Y algunas se ufanan en decir, mira, nosotros predicamos lo que dice ahí la Escritura, no entramos en ninguna teología. Pero si la teología es la doctrina. Y si no tienes doctrina, ¿qué conoces del Señor? ¿Cómo puedes santificarte? ¿Cómo podemos crecer si no tenemos eso? Y las iglesias hoy en día no son bíblicas. Son psicológicas, son sociológicas. Eso sí son. Ese es el gran problema. Han renunciado a esta trascendencia. Quieren una experiencia ahora terrenal, ¿no? Para hacerlo más parecido y más susceptible a las cosas que suceden en la tierra, aquí, familiar al mundo. Quieren algo mundanal. Entonces tiene que ser algo terrenal, algo muy bajo. Y eso es lo que están haciendo las iglesias el día de hoy. Centrados en el hombre. Y aunque ellos utilizan el nombre de Jesús y de Dios ahí a diestra y a siniestra en los labios de muchos de estos proclamadores, Jesús y Dios en realidad son amigos imaginarios que te van a dar todo lo que tú deseas. Así están a flor de labios en ellos. Las iglesias de hoy confían en sus técnicas de crecimiento y no en la obra del Espíritu Santo en esta santificación. Ese es el gran problema, ¿ves? Confían en que al traer los estándares del mundo y redefinir de alguna manera la adoración como una estimulación musical sin sentido, mientras la gente piensa solo en sus propios deseos. Sueña lo que tú quieres, el anhelo que tú quieres. Es una locura, pero eso es una realidad. Piensan que así es como crece la iglesia. Se elevan en ese momento musical y están en el cielo allí,
y creen que de esa manera crece la iglesia. Solo el Espíritu Santo puede hacer crecer la iglesia. Pero el Espíritu Santo, si no tienes el medio de la palabra de Dios, es imposible que haga esta obra. La espiritualidad vaga ha reemplazado esta doctrina sólida. La verdadera santidad es un problema, porque eso sería demasiado confrontativo. No les gusta ser confrontados. No puedes hablar de la gente, de la abnegación, de renunciar a todo lo que anhelan, eso no, eso es prohibido, ¿no? De todo lo que creen que les satisface, de entregarlo todo en total abnegación por el bien de Dios, eso no lo pueden hacer y no lo van a anunciar. Esta cultura de hoy ha bebido demasiado el vino de la autosatisfacción, lamentablemente. El vino de la autosatisfacción, están ebrios, están borrachos de sus propios anhelos y sueños, ¿no? La asistencia a una iglesia y la lealtad a una iglesia nunca está relacionada con el amor por la verdad a Cristo. A veces personas vienen acá y dicen, pero aquí no tienen esto, no tienen lo otro. O sea, lo que menos miran es la verdad de Dios. Lo que menos miran es si la iglesia hay la verdad de Dios. Miran muchas otras cosas, como no les satisface, no les llena, entonces dicen, no, esta iglesia no es para nosotros. Dice, me gusta lo que hacen, es el mismo estilo mío, dice. Es el mismo estilo mío, me hace sentir bien conmigo. ¿Qué es eso? ¿Esas son decisiones para quedarte en una iglesia? Estás fuera de todo, ¿ves? Cuando debe primar es la verdad bíblica, si se la enseña y se la predica. Eso es lo fundamental. Sigmund Freud, creo que es el que inició mucho todo esto, en el año de 1939, el padre del psicoanálisis. Su sistema es que él rechazaba a Dios, pero el hombre era lo más grande, era lo último. Y él dijo que en cada ser humano hay una identificación. Y la identificación en cada ser humano, ese es el verdadero tú. Ese es el verdadero tú. Esa es tu verdadera identidad. Y si quieres ser quien tú eres, quien está en esa identidad tuya, tienes que dejar salir tus deseos. Tienes que dejar ir tus deseos. Si ves, esa es la gran trampa. Si quieres ser una persona auténtica, necesitas ser tú. Necesitas ser tú. Sea lo que seas, sea el complejo de deseos de tu corazón, tienes que ser capaz de cumplirlos para ser una persona sana y auténtica. Esta es su filosofía. Esto es lo mismo que decir, oye, libera tus deseos, libera tu pecado. Y haz lo que tú quieras, lo que te venga en gana, eso hazlo. Eso es liberar el pecado. Los jóvenes fueron el terreno fértil para una filosofía como esta, ¿no? Se sembró esas semillas y los pecadores más liberados de esa manera fueron los jóvenes. Y porque ellos carecían de las restricciones que provienen de las lecciones de la vida de un hombre maduro. A veces la vida te enseña y no lo haces porque crees en Dios. A veces no haces cosas porque dices, me fue mal de esta manera, así que lo hago. Y los jóvenes no tienen ninguna experiencia en eso. No hay restricción en ellos. Y entonces los jóvenes se convierten en el símbolo de la autenticidad. El hombre auténtico es estos jóvenes que habían abrazado esta filosofía. El deseo juvenil e irresponsable entonces se eleva a un nivel noble, alto, ¿no? De alguna manera se lo reconoce. El adolescente es como una especie de joven perpetuo, es la persona más auténtica. Eso es en la filosofía de ellos. Y a lo largo de los años, desde Freud, este movimiento de autenticidad juvenil se ha apoderado de la cultura. Y dramáticamente hizo avances en la década del 60, cuando por primera vez el joven egoísta, que es un autoindulgente, inmoral, joven hedonista, que vive de acuerdo a sus deseos, entonces ahora es elevado como un héroe cultural. Y así son hoy en día catalogados. Tú vives como sea, eres un artista de cine, vives como sea, y eso es lo que eres puesto en la palestra. Es como un ejemplo a seguir. En ese tiempo salieron los hippies, el sexo, el rock and roll, todas esas cosas salieron. Y esto alcanzó proporciones muy severas. Hoy tenemos el matrimonio entre personas del mismo sexo. A los homosexuales
Mira, no les interesa el matrimonio, pero tú los ves que luchan por el matrimonio, pero a ellos no les interesa, a ellos les interesa esta filosofía, rienda suelta a sus deseos y vivir como quieran, pero no les interesa a ellos el matrimonio. ¿Por qué es que están luchando por legalizar el matrimonio? Porque quieren volver criminales a aquellos que le hablan de que eso es un pecado. Entonces dice, si me hablas de eso es criminal, la ley lo dice, porque la ley permite eso. Eso es todo lo que ellos quieren. De alguna manera blindarse, justificarse para no escuchar que le hables de que eso es pecaminoso, de que Dios dice que eso es pecado. Pero en realidad no les interesa el matrimonio, es vivir como ellos quisieran. Y lamentablemente la cultura en su mayoría jóvenes está contra nosotros en eso, ¿no? Tú hablas algo de eso y entonces la cultura está contra todo creyente que hable así la verdad de Dios. Y nunca nos hubiésemos imaginado que en una iglesia, en los tiempos históricos, iba a entrar un hombre joven ahí con el pelo largo, todo, un pantalón corto, camisa ahí descamisado. No había eso. Pero a través de estas filosofías, así es como comenzaron los jóvenes a llegar a la iglesia. ¿Y qué hicieron los pastores? Lamentablemente decían, oye, pero si les hablamos de esto, la palabra de Dios se nos van a ir, los vamos a perder a los jóvenes. Ya están perdidos eso. Necesitamos predicarle el evangelio, pero así es como piensan los pastores hoy en día. Los vamos a perder. No les hablemos de eso y entonces mira, toda esa formación de esos jóvenes con deseos humanistas, con deseos de cumplir sus propias cosas. Esos son los que entran a la iglesia y tú le sacas el sombrero y haces todo lo que ellos quieren. Y cumples los deseos de ellos. Quieren esto, dale música. Es que nunca nos hubiésemos imaginado que hubiese música rock and roll y de todo tipo de música en una iglesia. En la mente no se pasaba eso. No se pasaba eso. Es lamentable, pero eso es lo que está ocurriendo. La predicación, para esta generación moderna de jóvenes, la predicación seria, sobria, pensativa, bíblica sobre Dios y la confrontación del pecado y el llamamiento a la santidad y el llamado a separarse del mundo y de la iniquidad es demasiado absoluto. Ustedes son absolutos, ustedes son exagerados. Es demasiado ofensivo esto que ustedes hacen. Y lo único que estamos haciendo es solamente predicar lo que dice la palabra de Dios. Es ofensivo para todos nosotros, no solamente para cualquier persona. De alguna manera hay pecado en todos nosotros y nos resiste, nos es dura la palabra de Dios. Pero así es. Esa es la verdad de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos. Las personas hoy en día quieren sentirse bien consigo mismos, ¿no? Así que la iglesia se ha derrumbado y les ha dado lo que querían. Y ahora los pastores siguen acomodando a esas mismas personas rebeldes, a esas personas irresponsables, perezosas, indisciplinadas, que quieren lo que quieren, y la iglesia en vez de enfrentarlo, se están ajustando a ellas. No se puede predicar ahí de la santificación, no se puede predicar de la santidad en esos ambientes. ¿Sabes por qué? Predican una iglesia así y se queda vacía. Muy pocos. Hay pastores que están conscientes de esto. Y ellos están pensando dentro de sí, si nosotros hablamos la verdad, porque yo razono, hay tanta predicación correcta ahora a través de las redes sociales, tantos excelentes predicadores. Es imposible que un pastor no esté escuchando la verdad y sea confrontado con la verdad. Y yo creo que muchos pastores saben la verdad, están siendo confrontados con la verdad, pero no se atreven a predicar correctamente, a predicar la santificación y el correcto evangelio, porque se quedan vacíos. Ese es el gran problema. Y ahí se ve entonces qué clase de pastor eres, ¿no? ¿A quién cedes tú? ¿Qué es lo que te hace ceder a ser fiel al Señor? Si eres un verdadero pastor del Señor. Esa es la situación del día de hoy. La iglesia está muy lejana de tener una fuerte predicación de la santidad contra la mundanalidad. La iglesia de hoy está muy lejos de confrontar los deseos de los corazones de esta generación donde domina el yo, el ego, ¿ves? Como pecado, no lo quiere anunciar como pecado y del cual deberían arrepentirse, porque eso es lo que deberían hacer las iglesias. Arrepiéntete de ese pecado de desear lo que tú quieres.
Dios permita que esta iglesia sea fiel en predicar la santidad, para que nuestras vidas justamente puedan ser santificadas. El Espíritu Santo pueda tener el medio que es la palabra de Dios, donde podemos ver la gloria de Dios y podemos ser semejantes a Él. Y no solamente esta iglesia, sino que tú mismo en tu propia vida, en tu hogar, estudies la palabra de Dios. Y Dios haga uso de esa palabra allí, el Espíritu Santo, para también hacerte crecer de gloria en gloria. Y seamos una iglesia como la iglesia que Dios quiere. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra dura para nosotros. Sí, Señor, aún siendo tus hijos. Sin embargo, agradecidos a ti porque es lo único. Tú eres el que nos amas tanto que nos dices la verdad de nuestras propias vidas, de los deseos pecaminosos que hay en nosotros. Tú eres el que nos alertas de todas esas cosas que salen de nuestro corazón, Señor. Y nos haces ver que somos tus hijos y no debemos vivir en esos caminos de vida, Señor. Padre, ayúdanos a ver la gloria de Cristo en tu palabra. Ayúdanos a ser transformados, Señor. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.